Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo de conferencias El Hombre y lo Sagrado. El día de hoy tenemos la presencia de Luis García Vallarta Cepeda, quien nació en 1967 y actualmente funge como secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Se unió a la Comisión Reguladora de Energía en el año 2007, donde actuó primero como director general adjunto y más tarde como director general de Asuntos Jurídicos. Antes de eso trabajó como gerente jurídico en Bancoppel y como director consultivo jurídico en el Banco Nacional de Crédito Rural. Hasta enero de 2004 sirvió como director general adjunto en procedimientos legales y secretario de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. De 1996 a 99 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene la maestría en Políticas Públicas por parte de ITAM y la licenciatura en Derecho por parte de la UNAM. Ha cursado el diplomado Teoría e Historia de las Religiones, impartido por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, así como diversos seminarios sobre religión y psicoanálisis. Es miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones desde el año 2007. Y los dejo con su presencia. Construye claves de lectura relevantes para una mejor comprensión de las situaciones representadas en el Nuevo Testamento. Pongamos lo anterior en contexto. La primera narrativa cristiana, esto es, los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, proceden de un campo histórico-social distinto al nuestro, el mundo grecorromano. Por él, se entiende el espacio geográfico que forma y circunda la cuenca del Mediterráneo desde los tiempos de Alejandro Magno, muerto en el año 323 a.C., hasta el siglo IV. El período neotestamentario es el intervalo de tiempo comprendido entre los principados de Tiberio, muerto en el año 37, y Adriano, muerto en el año 138. El primer escrito cristiano es la primera epístola a los tesalonicenses, escrita por San Pablo alrededor del año 50. El último de los libros que integran el Nuevo Testamento es la segunda epístola de Pedro, escrita alrededor del año 120. Los 4 evangelios canónicos, esto es, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, fueron compuestos en el último tercio del siglo I. Un hecho muchas veces olvidado es que los miembros de las primeras comunidades cristianas estaban sujetos a las mismas reglas y procedimientos legales que el resto de quienes estaban bajo la autoridad de Roma. Durante el Principado o Alto Imperio, que se extiende desde la victoria de Octavio sobre Marco Antonio en el año 31 a.C. hasta la muerte de Alejandro Severo en 235, la presencia de 2 órdenes sociales segregados, el de los ciudadanos y el de los peregrinos, que comprendía la mayor parte de la población pagana y cristiana, explica en buena medida los hechos observables en aquel mundo, algunos de los cuales fueron recogidos en el Nuevo Testamento. En Roma, la ciudadanía era un estado legal que concernía por igual a lo público y lo privado. Solo el ciudadano podía ser sujeto en relaciones que nacían del derecho público y del derecho privado. Gozar de ciudadanía romana plena implicaba que una persona tenía capacidad sin límites para participar en la vida jurídica. La ciudadanía romana involucraba en el orden público los derechos de votar en las asambleas públicas, de acceso a las magistraturas del Estado y de servir en las legiones. En el orden privado, el ciudadano gozaba de derechos para realizar negocios jurídicos, contraer matrimonio romano y poner en actividad ciertos medios procesales. Cada ciudadano romano llevaba un nombre como signo distintivo de su situación privilegiada. Por regla general, el ciudadano llevaba 3 nombres: el prenomen, o nombre individual que le distinguía del resto de los miembros de su familia; el nomen gentile, o nombre de la gens o grupo familiar; y el cognomen, que indicaba la rama dentro de la gens.
Este último a veces se confundía con el sobrenombre o apodo. Su condición social no resulta ajena a la narrativa neotestamentaria. Cito: cuando le tenían con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba ahí: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el tribuno y le dijo: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el tribuno, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El tribuno temió al darse cuenta que le había quedado siendo ciudadano romano. Fin de la cita. Contrapuesto al ciudadano estaba el gobernado provincial ordinario o extranjero, al que los romanos llamaban peregrinus homo, el hombre libre que vivía dentro del mundo romano sin ser ciudadano o latino, quienes guardaban una situación intermedia entre unos y otros y que en un primer momento se constreñían a la población no romana de la legión de Lacio. Quienes vivían fuera del imperio eran denominados bárbaros. A diferencia de lo que ocurrió en materia civil, la legislación penal romana jamás produjo un cuerpo sistemático codificado. Bajo el gobierno de los Césares coexistían dos tipos de procedimientos penales que recibieron el nombre de Ordo Judiciorum Publicorum y Cognitio Extraordinem respectivamente. El primero era el procedimiento penal seguido ante las cuestiones perpetuas a partir de los últimos años de la República y bajo el Principado. Las cuestiones perpetuas eran tribunales penales permanentes, compuestos por 30 o más jueces, presididos por un pretor, todos ellos ciudadanos de rango senatorial o ecuestre. Ordo Judiciorum Publicorum probablemente significa relación de las Cortes Nacionales. La primera cuestión fue establecida por la Lex Calpurnia del año 149 a.C., con competencia para resolver de las extorsiones cometidas por los gobernadores provinciales. Estatutos posteriores crearon nuevos tribunales que conocían, entre otros, de los delitos de lesa majestad, sacrilegio, peculado, falsificación de moneda, testamentos, pesas y medidas, sobornos y prácticas electorales corruptas. Es decir, se trataba de una jurisdicción asociada con los delitos perpetrados por los estamentos superiores de la sociedad romana. En el ordo, la persecución de un delito requería la iniciativa de un ciudadano que asumía la acusación al denunciar al inculpado y formular cargos ante el pretor del tribunal penal competente, las cuestiones que ya citamos. Esta primera etapa recibía el apelativo de denuncia del nombre, mientras que el acusador era el delator. Si el magistrado aceptaba conocer la acusación, normalmente presentada por escrito, ordenaba su inscripción en un registro que daba cuenta de las personas sujetas al enjuiciamiento penal. La acusación podía ser secundada por escrito por acusadores adicionales. Para prevenir acusaciones maliciosas, se imponía un juramento al acusador. Un arreglo institucional distinto seguía el procedimiento penal de la Cognitio Extraordinem, que surgió en los albores del Principado. Cognitio viene del latín cognoscere, conocer. Así, Cognitio Extraordinem significa conocimiento fuera del ordo, o mejor, conocimiento fuera de la relación de las Cortes Nacionales. Paralela al ordo, la cognitio supuso el ejercicio de la función judicial por magistrados que actuaban como delegados del emperador o de un alto funcionario. En otras palabras, entrañó la aparición de la jurisdicción criminal del emperador y de sus magistrados delegados. Principal, aunque no únicamente,
los estamentos inferiores de la sociedad romana, al igual que los habitantes de las provincias, estaban sujetas a su jurisdicción. Para dar cuenta de las asimetrías legales entre ciudadanos y peregrinos, basta referirse a los procedimientos penales a los que fueron sujetos Jesús, peregrino galileo libre, y Pablo, ciudadano provincial romano. Todas las causas criminales seguidas bajo la cognitio en las provincias tenían lugar ante el procónsul u otros funcionarios imperiales, tales como el legado, el procurador o el prefecto. El magistrado gozaba de facultades discrecionales casi ilimitadas, particularmente en los primeros años del Principado, lo que significaba que podía decidir sobre la libre formulación de cargos y penas. La cognitio era un procedimiento acusatorio, esto es, la parte interesada no solo debía aportar elementos para la investigación de los delitos de que tuviera noticia, sino también impulsar su prosecución. La causa era resuelta por quien ostentaba el imperium, sentado en el tribunal y asistido por un consejo, un panel de consejeros compuesto por amigos y funcionarios. En la imagen aparece justamente la tribuna en la que los magistrados romanos impartían justicia en la ciudad de Corinto. Probablemente una estructura muy semejante existía en Jerusalén. Si bien ninguna autoridad de la antigüedad define el concepto imperium, puede ser entendido como el derecho de mandar en nombre de la comunidad. Su ejercicio concedía poderes casi ilimitados en materia administrativa, jurisdiccional y de defensa, así como de vida y muerte sobre los peregrinos provinciales. Puede conjeturarse que lo dicho por la mujer de Pilato durante la causa de Jesús, según Mateo, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por tu causa, haya obedecido a que, al menos en aquella ocasión, su mujer formó parte del consejo. El enjuiciamiento de Jesús por Pilato, prefecto de rango ecuestre de la provincia de Judea, descrito tanto en los evangelios sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, como en el evangelio de Juan, es un buen ejemplo de la cognitio. La parte acusadora, esto es, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, según lo describe Marcos en el capítulo 15, luego de entregarlo a Pilato, lo acusó de hechos que suponían delitos que debían ser perseguidos por la autoridad romana, por lo que el prefecto de Judea, tras conocer los elementos que sirvieron de base a la acusación, pronunció su veredicto. Parece casi innecesario decir que la propia arquitectura de la cognitio hacía nugatoria la defensa del acusado. La naturaleza sumaria de la cognitio no parece ajena a las funciones inherentes a los gobernantes provinciales, mantener el orden público, la pax romana, y maximizar la renta fiscal en favor del emperador. Por cuanto a la pena impuesta a Jesús, el testimonio de los 4 evangelios primordiales, tales como los escribe Montserrat Torrentes, que ya los mencionamos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas y las epístolas católicas, es unánime: le fue impuesta pena de muerte por crucifixión. En 1899, el historiador alemán Theodor Mommsen, con base en una lista de penas de que habla el jurisconsulto romano Paulo en su resumen del derecho criminal romano, escrito en tiempos del emperador Alejandro Severo, compiló una tabla que correlaciona delitos, penas y las 3 clases de personas a quienes se aplicaban, o sea, las de clase superior, que en aquel momento reciben el nombre de honestiores, las de clase inferior humilde, los humillores y los esclavos. Tratándose de la pena de muerte, se le divide en formas simples y agravadas. La pena de muerte en formas agravadas, es decir, mediante crucifixión, hoguera o suplicio en espectáculos populares, en general y absolutamente, estaba dada por la comisión de los delitos de incendio en la ciudad con ocasión de motín o tumulto, por robo de templos con armas y de noche,
por pasarse al enemigo, por confeccionar filtro amoroso con éxito mortal, por la comisión de magia de la peor especie y por la comisión del delito de parricidio. En segundo lugar, era absoluta para las personas de clase inferior por la comisión de los delitos de sublevación popular, homicidio, magia de especie inferior y por delitos de lesa majestad. Alternativamente, con la condena a las minas, para las personas de clase inferior estaba dada por la violación de sepultura, por la falsificación de moneda u otras falsificaciones y por el robo de hombres. Finalmente, era absoluta para los esclavos por interrogación al oráculo sobre cosas relativas a su señor y por auxilio prestado para violar mujeres o muchachos. Por lo que hace a la pena de muerte simple, en general y absolutamente, estaba dada por la comisión de los delitos de violación de domicilio con armas y violencia, por violación de mujeres y de muchachos, por incendio dentro de la ciudad, por la comisión de actos mágicos con respecto al emperador y por la práctica de la circuncisión. Esto era la pena que se le ponía al médico que la hacía. Era absoluta para las personas de clase superior por la comisión de los delitos de homicidio, de magia de especie inferior y por delitos de lesa majestad. Era absoluta para las personas de clase inferior por la fundación de sectas, por la circuncisión de los no judíos, por la castración contra la voluntad del castrado, por la posesión de libros mágicos, por homicidio culposo por el médico, por falso testimonio, por uso indebido de signos indicadores de clase social superior y por coacción grave. Era alternativa con la condena a las minas o con los trabajos forzados a perpetuidad para las personas de clase inferior por hurto grave de animales. Era alternativa con la relegación por influencia simulada para con la autoridad. Y finalmente era absoluta para los esclavos por la comisión del delito de falsificación de moneda y otras falsificaciones. Si bien desde antes del siglo III la segregación entre ciudadanos romanos y peregrinos había cedido gradualmente su lugar a la segregación entre honestiores y humilores, no resulta aventurado sostener que su construcción refleja en buena medida el entramado legal de los primeros días del Principado. Conocido el procedimiento penal seguido, esto es la cognitio extra ordinem, y la pena impuesta, esto es la crucifixión, ¿cuál fue el delito perpetrado por Jesús? Una vez más, los evangelios primordiales coinciden en la causa de la condena. Dice el Evangelio según Marcos, cito: le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echado a suertes, a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaban, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Antes, durante la instrucción de la cognitio, Pilato preguntó: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Siguiendo una línea narrativa distinta, el Evangelio según Lucas agrega, cito: comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. En este punto, una aclaración. Cristo procede del griego Christos, ungido. El rito de investidura de los soberanos de Israel suponía
entre otros, que fuesen ungidos con aceites. Por consiguiente, el Cristo Rey de Lucas no es otro que un rey ungido, reivindicación cuyas implicaciones ideológicas y políticas no podían pasar desapercibidas para el prefecto romano de la turbulenta provincia de Judea, quien, como se dijo con anterioridad, tenía como deber primordial el mantenimiento del orden público. Mommsen escribe que la voz majestas designaba el puesto supremo, el orden superior que los súbditos debían de tratar con respeto y miramientos. No era la fuerza más poderosa, sino el objeto de mayor reverencia. El crimen majestatis era el delito de lesa majestad, el delito cometido contra la comunidad como tal. Por tanto, Jesús fue enjuiciado y condenado por el gobernador provincial romano a pena de muerte en forma agravada, por crucifixión, por infracciones al orden jurídico romano, casi seguramente por sublevación popular o majestas. O sea, Pilato no habría confirmado una supuesta sentencia de blasfemia del Sanedrín, el cual, en todo caso, simplemente actuó como acusador o delator, como ya vimos en la cognitio. Parece necesario decir que los procedimientos judiciales, delitos y penas antes escritos, en ningún caso pueden suponer una lectura única o lineal del ministerio itinerante de Jesús o de su movimiento en Palestina. Ciertamente, tienen cabida discursos múltiples sobre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. En otras palabras, de Jesús entendido como el campesino mediterráneo judío de Crozan, el celote de Brandon, el profeta apocalíptico de Herman, el Galileo armado de Montserrat Torrens, el judío practicante inserto en su tiempo de Esa Hermes, o incluso, ¿por qué no?, el Hijo de Dios que quieren los místicos y teólogos cristianos. Una cosa cierta es que los peregrinos carecían de medios eficaces para combatir los actos de los magistrados provinciales, salvo para el caso de extorsión. En contraste, el ciudadano romano podía interponer la provocatio, es decir, impugnar ante el príncipe los abusos de poder de los funcionarios imperiales. Dicen los Hechos de los Apóstoles, cito: después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó, le rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido delito alguno, ni contra la ley de los judíos, ni contra el César. Pero Festo, el procurador de Judea, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser ahí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, donde tengo que ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Sí, pues soy reo de delito o he cometido algún delito que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si en eso de que estos me acusan no hay ningún fundamento, ninguno puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: has apelado al César irás. La provocatio, esta suerte de apelación de la que hemos hablado, se hacía valer antes de la sustanciación de una causa judicial, no en contra de una sentencia. Los acusados que la invocaban debían ser procesados en Roma por los tribunales del Ordo, este sistema de tribunales permanentes de los que hemos hablado hace un momento. O sea, en este punto convergía la cognitio con el Ordo. Para las instituciones elementos, obra jurídica didáctica publicada en 533 por el emperador Justiniano, muerto en el año 565,
El derecho romano es escrito y hablado. Fuentes escritas eran la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones imperiales, los edictos y las respuestas de los prudentes. Como única fuente hablada estaba la costumbre. Al menos nominalmente, el proceso legislativo permaneció a lo largo del Principado en manos de los órganos republicanos y solo era controlado indirectamente por el príncipe. Sin embargo, desde un principio existieron varias formas por las cuales el príncipe era activo, inconspicua, pero no menos efectivamente, como hacedor independiente de nuevas normas jurídicas. No sorprende que las medidas decretadas por el príncipe, las constituciones del príncipe, sean mencionadas como fuente del derecho desde un momento tan temprano como el gobierno del emperador Adriano, junto con la legislación popular y senatorial. Hay 4 clases de constituciones imperiales: las edicta, o disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas por el príncipe en uso de su jus ediciendi; los decreta, o sentencias judiciales pronunciadas en casos seguidos ante los tribunales imperiales; las rescripta, o respuestas a consultas planteadas por magistrados, funcionarios o particulares; y los mandata, o directivas expedidas por el príncipe a los responsables de la administración provincial. Resulta de gran interés una consulta planteada al emperador Trajano, muerto en el año 117, por Plinio el Joven, muerto en el año 113, legado imperial en la provincia de Bitinia Ponto de los años 109 al 113, y sobrino del célebre naturalista romano del mismo nombre, que en el año 79 murió en las faldas del Vesubio. He aquí la consulta de Plinio. Cito: es para mí una costumbre, Señor, someter a tu consideración todas las cuestiones sobre las que tengo dudas, pues quien, en efecto, puede orientar mejor mis dudas o instruir mi ignorancia. No he participado nunca en procesos contra los cristianos. Por ello, desconozco qué actividades y en qué medida suelen castigarse o investigarse. He dudado un poco sobre si existe alguna diferencia por razón de la edad, o si la más tierna infancia no se diferencia en nada de los adultos, si se concede perdón al arrepentimiento, o si no le sirve de nada al que ha sido cristiano el haber dejado de serlo, si se castiga el hombre mismo, aunque carezca de delito, o los delitos están implícitos con el nombre. Entre tanto, he seguido el siguiente procedimiento, jurídicamente, una vez más, una cognitio, con los que eran traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos. A los que decían que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez, amenazándolos con el suplicio. Los que insistían, ordené que fuesen ejecutados. No tenía, en efecto, la menor duda de que, con independencia de lo que confesasen, ciertamente esa pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada. Hubo otros individuos poseídos de semejante locura que noté que debían ser enviados a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Luego, en el desarrollo de la investigación, como suele suceder, al ampliarse la acusación, aparecieron numerosas variantes. Me fue presentado un panfleto anónimo conteniendo los nombres de muchas personas. Los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad, después que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que habían de decir, y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya, que yo había hecho colocar con este propósito junto a las estatuas de los dioses, y además hubiesen blasfemado contra Cristo, ninguno de cuyos actos, se dice, se puede obligar a realizar a los que son verdaderos cristianos. Otros, denunciados por un delator, que ya vimos qué significa, dijeron que eran cristianos, luego lo negaron, alegando que ciertamente lo habían sido, pero habían dejado de serlo,
algunos hacía ya 3 años, otros hacía aún más años y algunos incluso más de 20 años. Todos estos también veneraron tu imagen y las estatuas de los dioses y blasfemaron contra Cristo. Por otra parte, afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno de honor de Cristo, como si fuese un dios, y ligarse mediante un juramento, no para tramar ningún crimen, sino para no cometer robos, ni hurtos, ni adulterio, ni faltar a la palabra dada, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Que, una vez realizadas estas ceremonias, tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, pero normal e inofensivo, que habían dejado de hacer esto después de mi edicto en el que, según tus instrucciones, había prohibido las hermandades secretas. Por todo ello, consideré que era muy necesario averiguar por medio de 2 esclavas que se decía eran diaconisas qué había de verdad, incluso mediante tortura. No encontré nada más que una superstición perversa y desmesurada. Por ello, después de aplazar la audiencia, me apresuré a consultarte, pues me pareció que se trataba de un asunto digno de tu consejo, sobre todo a causa del número de implicados, pues muchas personas de todas las edades, clases sociales e incluso de ambos sexos son y serán llamados ante el tribunal. Fin de la cita. La respuesta de Trajano, jurídicamente un rescripto, dice: has seguido el procedimiento que debías, mi querido segundo, en el examen de los casos de los que habían sido llevados ante ti como cristianos. En efecto, no puede establecerse una regla con valor general que tenga, por así decirlo, una forma concreta. No han de ser perseguidos. Si son denunciados y encontrados culpables, han de ser castigados. De tal manera, sin embargo, que quien haya negado ser cristiano y lo haga evidente con hechos, es decir, suplicando a nuestros dioses, consigue el perdón por su arrepentimiento, aunque haya sido sospechoso en el pasado. Sin embargo, los panfletos anónimos no deben tener cabida en ninguna acusación, pues no solo se trata de un detestable ejemplo, sino que no es propio de nuestro tiempo. ¿Existe algún paralelo a la situación en la provincia de Bitinia Ponto en la narrativa neotestamentaria? Es decir, ¿se conserva algún texto que dé cuenta sobre un horizonte de eventos que corresponda al binomio consulta-rescripto antes transcritos? Con algún grado de incertidumbre, la respuesta es positiva. Se trata de la primera epístola de Pedro. Sus destinatarios, los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, las asambleas cristianas de la provincia gobernada por Plinio. Bitinia Ponto, que estaba situada en las orillas del Mar Negro, así como de las 3 provincias circundantes, que eran Asia, Galacia y Capadocia. Bart Ehrman, catedrático de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, asegura que en ninguna parte el tema del sufrimiento cristiano es más pronunciado que en la primera epístola de Pedro. Con el propósito de dar consuelo y asegurar la solidaridad comunitaria, la epístola apela a la necesidad escatológica del sufrimiento cristiano. Cito: por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, porque es meritorio tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente,
Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el mal, esto es meritorio ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas. Como muestran documentos posteriores de otras provincias del imperio, el motivo aparente de una violencia ocasional, intermitente y localizada no habría sido otro que el rompimiento de los miembros de los círculos cristianos con su medio circundante y la dislocación de las estructuras familiares por la práctica de la nueva fe. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más tarde, la primera epístola de Pedro agrega: ya es bastante el tiempo que habéis pasado observando conforme al querer de los gentiles, viviendo en desenfrenos, liviandades, crápulas, orgías, embriagueces y en cultos ilícitos a los ídolos. A este propósito, se extrañan de que no corráis con ellos hacia ese libertinaje desordenado y prorrumpen en injurias. También dice: queridos, os exhorto a que, como extranjeros y forasteros, os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que os calumnien como malhechores, a la vista de vuestras bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Con trazos enérgicos, la primera epístola de Pedro muestra signos de la violencia comunitaria y, más aún, arroja indicios sobre la intervención judicial de la autoridad provincial romana. Queridos, no os extrañéis del fuego que se ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros, si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Por otra parte, se reclama para las congregaciones perseguidas la condición de nuevo pueblo de Dios. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Una inconsistencia parece echar por tierra la simetría aquí propuesta entre la primera epístola de Pedro y la correspondencia cruzada entre Trajano y Plinio. ¿Cómo armonizar la disparidad temporal que supone la muerte de Pedro en la década de los 60 del siglo I y, por tanto, la composición de la epístola de que se trata antes de su deceso, y la magistratura de Plinio en la provincia de Bitinia Ponto a principios del siglo II? Si bien el propio proemio de la epístola afirma la autoría de Pedro, quizá una atribución dudosa. Según los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan eran analfabetas, en griego, antropoi agrammatoi, como cabría esperar en pescadores de lengua aramea pertenecientes a los estamentos inferiores de la Galilea romana. A pesar de que la primera epístola de Pedro aclara que fue escrita por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, su lenguaje, temas y contenidos la sitúa mejor alrededor del año 100. Así, casi seguramente, la primera epístola de Pedro es un pseudoepígrafo atribuido al apóstol, como lo son también el Evangelio de Pedro, mencionado por el obispo Eusebio de Cesarea,
muerto en el año 339 y descubierto en Acnim, Egipto, a fines del siglo XIX, o el Apocalipsis gnóstico de Pedro y la Epístola de Pedro a Felipe, que forman parte de la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945. Por último, pero no menos importante, fue hasta el año 250, es decir, casi 150 años después del periodo del que hemos hablado, que el emperador Decio, muerto en el año 251, decretó ilegal la práctica del cristianismo e inició su persecución en gran escala. En resumen, el encauzamiento penal de Jesús y de Pablo por las autoridades provinciales romanas, al igual que la situación en vida de las comunidades cristianas presentes en la Anatolia de los siglos I y II, muestran una correlación con los trabajos de los jurisconsultos romanos clásicos y las producciones legales del Principado, que si bien suele ser dejada de lado por la exégesis tradicional, no puede ser ignorada por aquellos interesados en la evolución de las ideas en Occidente. Gracias. Tenemos ahora unos momentos para preguntas y respuestas, así que si gustan preguntar, adelante. Está bien, yo creo que sí. Mucho gusto. Yo quisiera hacer una pregunta. Primero me felicito por su exposición y después preguntarle sobre dos conceptos que gravitan en el mundo griego y gravitan en el mundo paleocristiano, que es en el discurso de Aristóteles, el discurso de la amistad. Es muy claro que Aristóteles se refiere a que alguien puede ser amigo de alguien, o alguien puede educarse cerca del hijo de alguien, o de un ciudadano griego, etc. Solo si es próximo, o sea, si es una gente semejante. Porque los demás se consideran bárbaros, y los bárbaros ni son ciudadanos, ni forman parte de la democracia griega, ni deben de tenerse por bien vistos. Sin embargo, la X de próximo evoluciona en el cristianismo a prójimo. Entonces, a mí me gustaría algún comentario o su opinión sobre esta evolución y las implicaciones que tienen estas dos connotaciones. De antemano, felicidades y muchas gracias. Bueno, quisiera introducir primero un primer matiz. El periodo que estamos hablando ya se inscribe en un mundo fuertemente helenizado, aunque no heleno. El mundo grecorromano tiene dos pilares. Un primer pilar es de naturaleza política y se sustenta básicamente en el poder hegemónico de Roma sobre la cuenca del Mediterráneo. El segundo pilar tiene una dimensión cultural y esta dimensión es básicamente griega, ¿no? Aunque fuertemente penetrada ya por los sistemas de creencia de Oriente. Por lo tanto, en este concepto, en este mundo, digamos, podemos suponer que hubo ya una evolución del planteamiento inicial de Aristóteles de entender el amor solo como entregable al prójimo o próximo, en la medida en que estamos hablando en el mundo grecorromano, dentro de las comunidades cristianas, de grupos en los que se da también ya la prédica de una fe universal, es decir, una fe que no está dada
por un origen étnico como era en sus bueno, como de hecho es el día de hoy el judaísmo, sino que ya el ser prójimo o próximo estaba dada por una condición de simpatía por compartir un sistema de creencias dado. En esa medida, el concepto inicial tuvo una ampliación sustantiva o radical del enfoque primario planteado por los filósofos griegos, ¿no? Gracias, felicidades. Yo quería preguntarte si, en tu opinión, este juicio que nos describes a Jesús en este contexto, ¿no?, que tan claramente expones, en tu opinión, ¿podrías juzgar al juzgador? Es decir, ¿podrías acusar al juzgador de haber violado el derecho que estaba obligado a impartir? Como lo comentamos un par de veces, los magistrados provinciales romanos tenían, entre otros deberes, pero creo yo que eran sus deberes primordiales: uno, el mantenimiento del orden público, y dos, la maximización de las rentas fiscales en favor del emperador. Para lograr este propósito tenían a su disposición un número importante de instrumentos políticos y jurídicos, de los que debían hacer uso invariablemente, so pena de ser a su vez ellos juzgados por los delitos de lesa majestad en contra del emperador. O sea, su propósito en la función pública en las provincias no era otro que el de asegurar estos dos grandes fines. Por lo tanto, como ya lo comentamos en la charla, el prefecto, que no procurador de Judea, Poncio Pilato, lo que hizo fue simplemente activar los mecanismos jurídicos que tenía a su alcance. Siguió un conjunto de reglas procedimentales, que es esta cognitio extraordinum de la que hablamos. Utilizó un catálogo de penas para la comisión de ciertos delitos que era vigente en aquel momento, y por otro lado, simplemente atendió una denuncia, una delación, como se diría en latín, presentada por las autoridades judías, las autoridades del Sanedrín, ¿no?, que, como ustedes saben, no es otra cosa que el equivalente a la Suprema Corte del pueblo judío, ¿no? En este caso, él simplemente conoció una acusación presentada por Sanedrín, siguió un conjunto de reglas procedimentales preexistentes e impuso una pena para los delitos que le fueron denunciados, también preexistente, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta es, dentro de estos dos postulados que usted ha mencionado sobre mantener el orden y el cobro finalmente de impuestos y de todo esto, ¿en qué inciden en forma negativa las comunidades cristianas? O más bien, ¿inciden en algún momento las comunidades cristianas en estos dos aspectos? O sea, provocan revueltas, provocan que no se paguen impuestos, se protesta contra el orden establecido en alguna forma, etc. ¿Qué es lo que provoca finalmente que inclusive ya por decreto se les persigue en forma ya ordinaria? Bueno, aquí yo digamos, distinguiría dos niveles. Un primer nivel estaría dado por aquellos elementos presentes en la causa judicial que fue seguida ante Jesús, el Cristo, ¿no? Jesús el Cristo, ¿no? Como lo leí hace unos momentos, de acuerdo a la línea narrativa de Lucas, se menciona expresamente que la actividad pastoral de Jesús soliviantaba al pueblo y que incitaba a la población a no pagar impuestos al César. En este caso, los dos pilares
sobre los que se sustentaba la estabilidad del imperio estaban amenazados. Poncio Pilato conoció esta acusación, como ya se comentó también en la charla, prácticamente los medios de defensa al alcance del denunciado eran inexistentes. Simplemente escuchó la denuncia, la creyó razonable y lo que hizo fue impartir una justicia absolutamente expedita, ¿no? A las pocas horas de que tuvo el proceso, Jesús estaba muerto, ¿no? Por otra parte, otro segundo plano estaría dado por qué era lo que molestaba a las comunidades paganas o judías de la práctica del cristianismo por los primeros profesantes de esta nueva fe. También, como lo mencioné en la charla, tal como entiendo era leída la nueva práctica religiosa, en todos los casos se enseñaba ya no una ruptura con la autoridad que ciertos textos en una y otra vez aluden que es necesario acatar el gobierno de los césares, que las mujeres tienen que acatar la autoridad de sus maridos, que los esclavos tienen que acatar la autoridad de sus dueños. Digamos, ya no hay esta apelación disruptiva, pero a nivel, digamos, discursivo o narrativo siguen estando presentes elementos que los núcleos familiares paganos seguramente advirtieron como amenazantes. Y en este caso creo que puede ser pertinente una lectura de una cita de un par de versículos contenidos en Mateo. Es un dicho de Jesús: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la madre con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. Supongo que una lectura de este tipo para comunidades paganas en la que hubiese surgido algún adepto cristiano no hubiesen sido en verdad agradables. Buenas noches. En la liberación de Barrabás, Poncio Pilato cumple con la ley, está en posibilidades conforme al procedimiento para hacerlo. Bueno, ese es un episodio cuya historicidad ha sido cuestionada por algunos historiadores. Como ya lo comentamos, el procedimiento penal de la cognitio implicaba en realidad muy pocas cosas. Que una persona o un conjunto de personas que actuaban como delator o delatores acudiesen ante quien ostentaba el imperium, es decir, el poder delegado del emperador en una comarca, junto con el reo. El ostentante del imperium conocía de las acusaciones, si quería podía hacer algún tipo de preguntas al reo para determinar si efectivamente eran ciertas o no las acusaciones que se le imputaban, y en forma muy expedita dictaba una sentencia que era puesta en práctica de inmediato. Digamos, ningún paralelo con nuestro mundo moderno, al menos en México, ¿no? Ahí sí existía una justicia pronta y expedita, ¿no? Quizá no justa, pero sí pronta y expedita, ¿no? Digamos, en el caso de Barrabás, digamos, no hay ningún antecedente en fuentes independientes de que haya habido esta práctica por parte de las autoridades provinciales romanas, ¿no? Se entiéndase legados imperiales, entiéndase procónsules, entiéndase prefectos o procuradores, ¿no? Sin embargo, hay un detalle curioso que aparece, que es de carácter semántico, que figura en algunos manuscritos en los que se contiene la narrativa del Evangelio según Mateo. Como ustedes bien saben también, no tenemos un ejemplar único e indivisible del Nuevo Testamento. Cada uno de sus libros se conserva, digamos, el testigo más antiguo, es decir, el volumen
completo más antiguo que se conserva de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento data del siglo IV, de alrededor del año 350. Documentos anteriores hay pues, algunos fragmentos, y conforme vamos retrocediendo en el tiempo los fragmentos son cada vez más pequeños. De hecho, el fragmento más antiguo que se conserva de un escrito cristiano data de alrededor del año 120, y es un pequeño fragmento de papiro de aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito, que contiene episodios del juicio de Jesús de acuerdo al Evangelio de Juan. Volviendo a la pregunta que hizo, los testigos o manuscritos que se conservan no se corresponden entre sí. Digamos, hay una gran cantidad de variantes, una cantidad muy importante de variantes, de hecho, ¿no? Un connotado exégeta bíblico, Bart Ehrman, sostiene que el número de variantes conservadas entre los diferentes manuscritos que se conservan del Nuevo Testamento excede el número de palabras que contienen los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Es decir, hay, digamos, si uno contara en su Biblia cuántas palabras contienen los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, usted encontraría que serán alrededor de 240.000. Lo que esto significa es que se conservan más de 240.000 variantes entre sí, entre los diferentes manuscritos, que son del orden de 5.000. Y esto lo cito por lo siguiente. En algunos de los manuscritos más antiguos que se conservan del Evangelio de Mateo, una de las lecturas que se ofrece justamente de este ofrecimiento de Barrabás menciona que a quién se tiene que presentar, y el texto menciona: ¿a quién quieren ustedes, pueblo de Israel, a quién quieres que libere? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Sin embargo, esto resulta muy interesante porque en arameo y en hebreo Barrabás significa hijo del Padre. Por lo tanto, la pregunta que se pudo haber hecho, en caso de haber existido tal pregunta, era: ¿a quién quieren ustedes que libere? ¿A Jesús, el hijo del Padre, que para un cristiano tiene una connotación importante, o a Jesús llamado Cristo? Quizá pudo haber incluso habido una identidad aquí en la pregunta, pero como le comento, los historiadores que se han abocado al estudio de este tema en general descartan esta oferta de Barrabás como un elemento legendario inserto en la narrativa. Buenas noches. Dos preguntas, por favor. ¿Era válido la doble pena? Primero lo manda a azotar y luego lo crucifican. Son dos sentencias diferentes. Y la segunda, si el ciudadano romano ostentaba 3 nombres, ¿cuáles serían los 2 de Pablo siguientes? Gracias. La segunda pregunta es una de las más interesantes. En cuanto a esta posible doble pena, en realidad no hay tal doble pena. La práctica de la pena de muerte en Roma necesariamente implicaba la práctica de la flagelación. En todos los casos, quien era condenado a pena de muerte agravada, que como ya vimos es la pena por crucifixión o quemado en la hoguera o arrojado a las fieras, el suplicio en espectáculos públicos, siempre, absolutamente en todos los casos, estaba precedida por la flagelación. Digamos, en este caso no es que se haya flagelado a Jesús en violación, digamos, de algún procedimiento que hubiese en aquel tiempo, sino que simplemente también en este caso, digamos, el que los evangelios narran que fue flagelado simplemente denota una conformidad con la práctica jurídica de aquel tiempo para aquellos que iban a ser ejecutados en el paquillo, ¿no? En cuanto a los 2 nombres ausentes de Pablo, digamos, aquí se abre justamente una interrogante muy importante, ¿no? Como leímos en la charla, Pablo dice ser ciudadano romano por nacimiento,
En aquel tiempo, estamos hablando pues, a mediados del siglo I después de Cristo, la ciudadanía no era un bien que se pudiese obtener fácilmente. Estaba básicamente restringido a las familias nobles o importantes de Roma, de ciertas provincias de lo que ahora es Italia, y se concedía por favores concedidos por la autoridad republicana o imperial romana a quienes hubiesen colaborado con la autoridad para consolidar el poder de Roma sobre el mundo, ¿no? En este caso, Pablo dice: yo soy ciudadano romano por nacimiento. Por lo tanto, aquí esto lo que significa es que sus padres tuvieron que haber sido ciudadanos romanos. En cuanto a este punto, los autores lo que plantean es que probablemente algún ancestro de Pablo, un abuelo o un bisabuelo, pudo haber recibido la ciudadanía romana cuando uno de los triunviros que detentó el poder en Roma junto con César ocupó lo que más tarde sería la provincia de Judea. Por lo tanto, su padre habría, con su abuelo o bisabuelo, habría colaborado con Roma, pues, en perjuicio pues, del pueblo de Israel, ¿no? En cuanto a los otros nombres de Pablo, la respuesta es muy sencilla, no se conserva, ¿no? Y de ahí podría abrirse, digamos, una línea de investigación adicional, ¿no? Si el que no se conserven podría suponer que en realidad Pablo quizá no fue ciudadano romano, como afirman los Hechos de los Apóstoles y como él mismo plantea en alguna de sus cartas, ¿no? Aunque esto podría ser contrastado con el procedimiento penal que se narra en estos mismos escritos, ¿no? Mi pregunta está sobre el hecho de los mártires en los primeros siglos de la Iglesia. Dentro de la categorización que presenta usted, ¿en dónde podemos meter el argumento de por qué sacrificaron tantos mártires en Roma? Es decir, jurídicamente, ¿por qué eran consignados o por qué eran llevados a la arena con los leones y a la diversión? ¿En qué argumento jurídico se fundamentaron para afectar? Bueno, en este punto quizá valga la pena una primera aclaración etimológica. La palabra mártir en castellano procede del griego martius, que significa testigo. Entonces, en este caso estamos hablando de los testigos de la fe en el Cristo, ¿no? La pregunta que usted hace también es uno de los grandes temas de debate en aquellos interesados en cuáles fueron las normas que fueron aplicadas a los cristianos. Algunos autores sostienen que desde tiempos de Nerón existió un conjunto de disposiciones por las cuales se perseguía a los cristianos por el solo hecho de serlos. No sé si recuerdan cuando hice la lectura de la consulta del libro joven a Trajano, que él se pregunta si los cristianos debían ser perseguidos por el solo hecho de tener el nombre. Digamos, sobre este punto gira la discusión, si por el solo hecho de decirse cristiano uno debía ser perseguido, o si había, digamos, algún delito adicional al solo decir que se era cristiano, por el cual debían ser castigados. El consenso de los historiadores del derecho romano es que en realidad hasta el siglo III no hubo nunca en el imperio un cuerpo de normas por el que se castigase a los cristianos solo por el hecho de serlo. Como se comentó, fue hasta el año 250 que el emperador Decio publicó una ley por la cual se ordenaba la persecución sistemática de los cristianos en todas las provincias del imperio, ¿no? Antes nunca hubo una persecución sistemática, no se daban brotes esporádicos, ocasionales de violencia, pero esta violencia yo creería que sería más semejante a los pogromos que sufrieron los judíos en la Edad Media, en el Renacimiento o incluso en la Edad Moderna en Europa, a que se hubiese
violado expresamente pues, alguna disposición jurídica dictada por los emperadores. Abundamiento de este punto, creo que la carta de Plinius es contundente, ¿no? Si hubiese habido, como afirman, le digo, algunos historiadores, que desde tiempos de Nerón, a raíz del incidente de Roma por estos grupos cristianos, hubiese habido una legislación uniforme en el imperio, Plinio hubiese tenido que consultar a Trajano sobre qué debían hacer con los cristianos que vivían en su provincia y que eran delatados por la comisión de ciertos delitos, ¿no? En todo caso, si había algún delito por el que pudiesen haber sido perseguidos, creo que está asociado a la lectura que hice hace un momento de este versículo del Evangelio de Mateo, en el que Jesús manifiesta que no vino a traer paz sino espadas y que viene a enfrentar padres con hijos, esposos con esposas, en fin, ¿no? En este caso, esta ruptura de los núcleos familiares seguramente pudo haber derivado en una violencia localizada que no podía ser descuidada por las autoridades imperiales. En todo caso, se habría actuado simplemente para sofocar estos focos incipientes de sublevación a los ojos de la autoridad romana. Recordemos que Roma no era una democracia, ¿no? Era una, digamos, lo más similar a nuestro mundo, supongo que sería una dictadura totalitaria tipo soviético, ¿no? Por lo tanto, no existía nada parecido a la libertad de expresión, derechos humanos, ni cosas que se le parecieran, ¿no? Una última pregunta. En primer lugar, pues felicitarlo por su conferencia. Hacer una pregunta, más bien una duda. Tengo entendido que Pablo reclamaba su ciudadanía romana en vista de haber nacido en una provincia romana. Tengo entendido que era más bien ciudadano griego, pero en ese tiempo todo lo que fue Grecia pertenecía a Roma. Él nació en la parte griega que actualmente es Turquía, o esa zona de Turquía. Entonces su reclamo como ciudadano romano era por haber nacido en una provincia romana, no por tener antecedentes de favores, más bien esa es mi pregunta. Fue hasta el año 212, bajo el reinado, bueno, el principado de Caracalla, que se concedió la ciudadanía generalizada a los habitantes del imperio. Hasta antes de ese momento, que ya está en los primeros años del siglo III, la ciudadanía era una pieza jurídica, cabe llamarla así, valiosa, que debía ser adquirida incluso por soborno, como menciona el magistrado que se enfrenta con Pablo cuando pretende azotarlo, ¿no? Cuando Pablo le dice, yo adquirí la ciudadanía romana por una fuerte suma, y él le responde, no, yo la tuve por nacimiento. La ciudadanía no era como en el mundo moderno, que se adquiría por el solo hecho de nacer en un lugar. Se era ciudadano en raíz de que el padre de uno lo era. Insisto, fue hasta el año 212 en que se concede esta ciudadanía universal. Por lo tanto, si bien Pablo en sus epístolas describe que él nació dentro del territorio del imperio, en Cilicia, en Tarso concretamente, que está situado en el sur de la Anatolia, el sur de la actual Turquía, el hecho de que hubiese nacido en una provincia romana no lo hacía ciudadano romano. El hecho de haber nacido en esa provincia lo hacía súbdito del emperador, lo hacía sujeto a pagar impuestos al César, pero no lo hacía ciudadano romano. Y en esa medida, este reclamo de Pablo necesariamente está asociado con una reivindicación que tiene un antecedente o jurídico o político. Sus padres, ¿cómo pudieron haber adquirido la ciudadanía? En la medida en que no nació en Roma ni era descendiente de ninguna familia noble romana, solo la pudo haber adquirido como un favor del emperador o de los gobernantes romanos de los últimos años de la República.
Y es en virtud de esto que los exégetas que han revisado el tema de la ciudadanía de Pablo sostienen que lo más probable, aunque por supuesto no hay ninguna certeza, no existe el documento en el que conste el otorgamiento de la ciudadanía al bisabuelo de Pablo, digamos, lo más probable es que por la ciudad en la que nació, por sus antecedentes como judío y fariseo practicante que él dice ser en sus cartas, por el tiempo en el que nació, por las guerras que hubo en este espacio geográfico a finales del siglo I a.C., lo más probable es que hubiese recibido la ciudadanía su antepasado como consecuencia de un favor o de Pompeyo, o de César, o de alguno de los primeros príncipes, quizá de Octaviano. Agradecemos la presencia del maestro García Vallarta y les damos las gracias a ustedes por su presencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 7.